que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios poderoso, por favor, te ruego, bendito Dios, que tomes el control de este lugar, tome el control de los niños, tome el control de los aires, pone una atmósfera de tu Santo Espíritu en este lugar, Padre. Saca toda atmósfera negativa de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Así se haga tu bendita y santa voluntad, Padre. Y pon el denuedo de tu palabra en mi boca, y que ninguna palabra corrompida salga de mi boca y mis labios. Te lo ruego, Altísimo Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero transmitir este mensaje de la palabra, porque Dios en su misericordia me da esta palabra y me hablaba de Babel. Significa confusión, o sea, vamos a hablar de la confusión. Babel es la denominación bíblica de Babilonia. Según el Génesis, Babel fue fundada por Nimrod, un poderoso cazador que se oponía a Dios. Entonces, vamos a una cita bíblica. En Génesis 11:1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Tenía una sola lengua y unas mismas solas palabras. Estaban de acuerdo. Vamos al versículo 2. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Es el versículo 2. Se establecieron en la llanura de la tierra de Sinar. Sinar, su valor numérico es 666. Es 666 el número de la bestia. Entonces vamos al versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces Dios en su misericordia me explicaba. En algún tiempo yo recibí lo que es el ladrillo y recibí lo que es la mezcla, pero nunca lo entendí para nada. Entonces ahora Dios en su misericordia me habla y me explica. El ladrillo es figura de la confusión y el asfalto figura de la mezcla. O sea que cuando nosotros entramos en una confusión, entramos en la casa del enemigo y somos totalmente marcados por el 666. Entonces es importante que nosotros quitemos de nuestra vida lo que es la influencia negativa de la confusión y de las mezclas, para que el enemigo no nos meta en ese mover de él. Entonces vamos al versículo 4, 5, 6 y 7. Dice: y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces vamos al versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundámonos allí y su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero.
Imagínate qué está diciendo allí. Dice, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. La lengua de su compañero. O sea, de que cuando hay confusión, aquel que tiene confusión no entiende la lengua del Espíritu, no entiende la lengua de la sabiduría, porque hay confusión en él y hay mezclas en él. Entonces no entiende la lengua de la sabiduría, no entiende la lengua del Espíritu Santo, no entiende la palabra de Dios. Entonces versículo 8 y 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces es importante que nosotros nos limpiemos de la confusión, porque es importante, porque está comprobado que nosotros somos tierra y somos agua, y dice que fue esparcidos por toda la tierra y contaminaron todo el ambiente. La confusión es algo increíble, que cuando cae la confusión en nuestras vidas, nosotros hacemos cosas que a Dios verdaderamente no le agradan. Pero Dios es bueno y Dios nos ayuda a entender y quitando la confusión de nuestras vidas. Entonces, vamos a una cita bíblica más, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice en el versículo 3, pero si vuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. El versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, imagínate qué increíble está eso, porque habla de inconversos, pero no solamente los inconversos, sino también a veces dentro de la iglesia hay una gran confusión y una gran mezcla, la cual no permite que resplandezca la luz de Cristo en nuestras vidas, y por eso no hay poder de hacer sanidades, no hay poder de hacer milagros, no hay poder de señales, no hay poder de nada. ¿Por qué? Porque ha caído una gran confusión y hay una gran mezcla en nuestras vidas y transmitimos el mensaje confundido, hacemos la palabra de Dios mentirosa y no podemos quitarle porque maldecimos, y si le ponemos, maldecimos también. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Entonces, vamos a irnos a otra cita bíblica en Juan capítulo 6, versículo 52. Ojalá no me haya equivocado en esta cita. Dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su cuerpo? Imagínate lo que está diciendo. Los judíos contendían porque Jesús les estaba hablando algo muy importante. El versículo 53, mira lo que dice. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Imagínate lo que les dijo. Ellos estaban confundidos. No podían entender el misterio de la palabra. Comer su cuerpo es comer la palabra, y beber su sangre es beber la copa del sufrimiento de Jesús.
Entonces ellos no tenían el entendimiento, porque había confusión en la vida de ellos y desconocían el misterio de la palabra, la cual Dios les estaba permitiendo que la conocieran, y la tenían frente a frente y no la conocían, porque había una atmósfera negativa en ellos de confusión. Entonces, vamos a otra cita bíblica, porque es importante que hablemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña, la palabra de Dios es la que nos edifica, la palabra de Dios es la que marca todas las cosas, y es la que nos puede librar de un castigo que viene para el planeta Tierra. Entonces es importante que nosotros entendamos. Entonces, Marcos capítulo 3, versículo 22. Y dice la palabra del Señor así: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el espíritu de los demonios echaba fuera los demonios. Imagínate qué increíble. La confusión nos puede hacer hablar lo que no es correcto, porque ciega el entendimiento del hombre. Entonces caemos en confusiones y llamamos bueno a lo que es malo, y llamamos malo a lo que es bueno. Entonces es peligroso caer en confusión. Debemos de quitar la confusión de nuestra vida para que nosotros seamos libres y seamos limpios de toda contaminación de Babel, de Nimrod. Porque es increíble lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces nosotros resultamos casando a otro con nuestras palabras, y no debe de ser así. Entonces es necesario que nosotros le pidamos a Dios y que Dios nos ayude para poder nosotros entender su palabra, y que por medio de su palabra seamos libres y que podamos nosotros alzar el vuelo al encuentro de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Entonces, otra cita bíblica, Mateo 14, 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Oí lo que dice aquí, vamos al versículo 2. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Mira qué gran confusión tenía. Era Jesús y estaba diciendo que era Juan el Bautista. Entonces, estaba confundido Herodes, porque obraba conforme a la oscuridad, o sea, a la confusión del príncipe de este mundo. Era regido por el príncipe de este mundo. No era regido por la luz de Cristo, sino que era regido por un engaño, por una confusión de las tinieblas. Por eso decía que era Juan el Bautista, pero era Jesús el que hacía las señales, aquellos milagros que estaban ocurriendo. Por eso es importante quitar la confusión de nuestras vidas, para que realmente podamos nosotros recibir la señal de Dios, y que seamos libres, y que también otros sean libres, y que no haya confusión para engañar a nadie, sino que seamos rectos delante de Dios, y que Dios permita darnos su palabra para que podamos ser todos juntos edificados con su palabra, hablando la verdad. Vamos entonces a otra cita bíblica, Juan capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra del Señor así: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínate lo que dice Nicodemo. ¿Puede entrar en el vientre de su madre y nacer?, le pregunta Jesús. Nicodemo estaba la atmósfera de la confusión, porque estaba metido, o sea, estaba bajo la cobertura de los fariseos.
Él estaba metido en lo que era esa atmósfera de los fariseos, por lo cual había confusión en él. Cuando uno está metido con alguien que tiene confusión, la misma confusión de él va a caer sobre de uno y uno no entiende la palabra, porque hay confusión y la misma confusión lo comienza a estorbar a uno. Por ejemplo, los pleitos es una confusión y perturba para que uno reciba la verdad. La mentira es una confusión para que uno no reciba la verdad. Es necesario quitar esa atmósfera de nuestra vida, de la confusión de Babel. Otra cita bíblica, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Imagínate lo que dice allí. Qué tremendo está esto. ¿Por qué les queda el mismo velo hasta hoy en día? Porque fue cegado por la confusión. Fueron cegados por la confusión. No se han quitado el velo de la incredulidad que se rasgó en el templo cuando Jesús murió. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Muchos creen que el velo que va sobre la cabeza, la señal que va sobre la cabeza, es ese velo que está hablando la palabra, y Pablo habla claramente del velo que va como señal en la cabeza, y aparte es ese velo que se rompió en el templo. ¿Por qué no entienden? Porque hay confusión en ellos, hay mezcla en ellos. Por eso no le enseñan a la iglesia que se ponga velo, porque hay confusión en ellos. Porque está Babel ejerciendo, Nimrod y Babel están ejerciendo dominio sobre la vida de ellos y lo lleva a la confusión. Y no pueden entender la palabra, que cuando está hablando de lo que está diciendo aquí, que hasta el día de hoy les queda puesto el velo en la cara, está hablando del velo de la confusión, de la incredulidad, que se rompió para que ya no fueran más incrédulos. Por eso no conocieron a Cristo, porque la incredulidad no los dejó, porque había una atmósfera sobre ellos, y esa atmósfera los dejó cegados, porque la confusión cega al hombre. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a reflexionar. Y te aconsejo que cuando la palabra habla del velo del templo, está hablando del velo de la incredulidad que fue quitado para que todos creamos y podamos entrar directamente con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, para que Él interceda por nosotros ante el Padre. Y no está hablando del velo que va sobre la cabeza, porque el velo que va sobre la cabeza, esa es señal por causa de los ángeles caídos y por causa de los ángeles de Dios que vienen a ministrar al pueblo de Dios. Ese es otro tema, pero no está de más enseñarte un poco. En el nombre de Cristo Jesús, yo dejo en tu corazón esta palabra, y que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios ilumine tu camino en el nombre de Cristo Jesús.